Estaba pensando en esta semana en la palabra Shabbat, que para los judíos especialmente pues es muy importante por su día de reposo, que comienza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde, y que lo guardan desde la antigüedad de una manera rigurosa. Pero esta palabra Shabbat tiene una connotación también en varios aspectos, y es que en la palabra hebrea, las letras hebreas que conforman la palabra Shabbat, la raíz es la misma que se utiliza para la palabra alabanza, y es la misma también que se utiliza para la palabra convertirse o arrepentirse, que es volver el rostro a Dios. Y en ese sentido, el día del Señor, después de 6 días trabajarás y 1 descansarás. En ese día de descanso es un tiempo para volver la mirada al Señor, para dejar de lado las actividades rutinarias, lo de cada día, lo habitual, y ponerse de cara a Dios para alabarle, para volverse a Él, para mirarlo a Él, para descansar en Él, para estar en Él. Y aunque nosotros no guardamos el Shabbat como lo guarda el pueblo judío, sí entendemos que la palabra del Señor nos muestra que el día del Señor para la iglesia es el día domingo, el primer día de la semana, el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo, y por siglos la iglesia ha tenido este día para reunirse y para ponerse también de cara al Señor, para volverse a Él, para alabarlo a Él, para estar en su presencia, para conectar el corazón con Él. Por eso le felicito por estar aquí, y a los que están también conectados en la transmisión. Les invito a leer la palabra del Señor en San Lucas capítulo 17, en el versículo 11 hasta el versículo 19. Evangelio según San Lucas capítulo 17, del versículo 11 hasta el versículo 19. En esta porción de la Escritura, el evangelista y médico San Lucas nos cuenta de 10 leprosos que fueron limpiados por la mano poderosa del Señor Jesús, y lo registra de la siguiente manera: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué pregunta importante del Señor Jesús a los que estaban ahí presenciando ese momento, cuando este leproso limpiado volvió a darle gracias al Señor, se postró ante él, estaba conmovido, y el Señor dice: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Diga conmigo: ¿y los 9 dónde están? Podríamos preguntar hoy: ¿no son tantos los que fueron limpiados, los que fueron bendecidos durante esta semana, los que fueron de alguna manera depositarios de la gracia divina, de la misericordia del Señor? Son muchas las personas las que hoy deberían también, no solo en este lugar con nosotros, sino en muchos lugares, estar dándole gracias a Dios, porque Dios ha sido bueno. Y se pregunta: ¿y esos dónde están? Esos 9 representan a muchos que, recibiendo los favores de Dios
y la gracia de Dios, no apartan un tiempo en un día como hoy para darle gracias a Dios, para ponerse de cara al Señor. Muchos hoy sí apartan el tiempo para montar la bicicleta, para lavar la ropa, para hacer el mercado, para pasear, para hacer otras cosas. Y el Señor dice, ¿y los 9 dónde están? Multitudes de personas son bendecidos, y una de las razones por las cuales un día como hoy nos reunimos y estamos en la presencia del Señor y apartamos este tiempo para conectarnos con Dios es porque estamos agradecidos con Él y reconocemos su poder, su bondad, su misericordia, y que Él nos da la vida y nos da muchas cosas y que Él merece nuestra alabanza. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Dele un aplauso al Señor y dígale: sí, Señor, yo te adoro, yo te alabo. Es la razón por la cual estoy aquí hoy, en este momento con el Señor, porque estoy agradecido con Él. Porque cada semana, 6 días después de trabajar arduo y de hacer otras cosas, debo entrar a la presencia del Señor y reconocer que Él es el dueño de todas las cosas, que Él es el dueño de la vida, que Él es el que me bendice, que Él es el que me sustenta, que Él es el que me da la vida, Él es el que provee, Él es el que me da una familia, Él es el que hace tantas cosas maravillosas, me da aire para respirar, me da un sol que me alumbra, me da una familia, me rodea de bendición. Son cada mañana sus misericordias. Y como dijo el salmista, su propia alma: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Son muchos los que hoy deberían también darle gracias al Señor, y el Señor pregunta: ¿y dónde están? ¿Dónde están? Hay multitudes en este país, y nos corresponde a nosotros también orar por ellos, buscarlos, predicarles el evangelio, hacerlos conscientes de que hay que volver el rostro a Dios, que hay que venir de cara a Dios, que por lo menos una vez cada semana debemos estar en la presencia del Señor como iglesia, como pueblo de Dios, para recogernos en su presencia. Pero en este texto que acabamos de leer hay 2 temas predominantes allí. Uno es la fe y el otro es el agradecimiento. Acerca de la fe les hablé a ustedes hace unos domingos atrás, tomando también la sanidad de otro leproso. Será uno solito que vino y dijo: si quieres puedes limpiarme. Y recuerdo haber dicho en esa mañana que se necesita fe para venir a Jesús, que se necesita fe para recibir el amor, la misericordia del Señor, que se necesita fe para experimentar su poder, y también se necesita fe para obedecer al Señor, aunque a veces no entendemos sus mandamientos. Pero hoy quiero referirme entonces al otro tema que está implícito en este relato, a más de la fe. Pero déjeme hacer una anotación solamente acerca de la fe que se ve en estos 10 leprosos, que no la mencioné cuando hablé de aquel leproso que vino también postrado a los pies del Señor. Y es que cuando estos 10 leprosos vienen al Señor y se paran a lo lejos, ya sabemos por qué, no podían arrimarse, no podían acercarse, estaban leprosos, pero a lo lejos claman la misericordia del Señor. Señor, ten misericordia de nosotros, le dicen. Maestro, ten misericordia de nosotros. Y el Señor les da una orden y les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y dice la palabra que aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aquí hay un actuar de fe maravilloso, porque es que los sacerdotes estaban en Jerusalén, en el templo. El versículo 11 dice que Jesús iba hacia Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea. Todavía estaba lejos de Jerusalén. Y él le dice a estos hombres: muéstrense en Jerusalén a los sacerdotes. Pero esto de mostrarse a los sacerdotes era una acción que hacían los leprosos cuando ya consideraban que habían sido limpiados de su lepra y habían comprobado que había sanidad, que ya no estaban enfermos, que ya no tenían lepra. Entonces debían presentarse al sacerdote para que el sacerdote los examinara y los diera de alta y les diera un certificado que decía: este hombre ya está
limpio, ya no está leproso, ya puede vivir en comunidad, ya puede entrar en el templo, ya puede estar con su familia, puede regresar a su vida normal. Así que lo que uno de estos leprosos le hubiese dicho al Señor, si fuese incrédulo, es: Señor, límpianos primero y después iremos a mostrarnos a los sacerdotes. Pero ellos reciben una orden del Señor: vayan y muéstrense a los sacerdotes. No fueron sanados ahí inmediatamente, pero dice la palabra: mientras iban hacia Jerusalén a mostrarse a los sacerdotes, fueron limpiados. Bendito sea el nombre del Señor. No sabemos si cuando habían caminado 1 kilómetro o 2 o más, porque el camino tal vez duraría varios días, o al día siguiente, pero mientras ellos estaban caminando en obediencia al Señor, en la palabra que el Señor les había dado, sin estar limpios todavía, pero creyendo que cuando llegaran allá algo sobrenatural habría pasado. Eso es un caminar de fe. Mientras iban, fueron limpiados. Alabado sea el Señor. Hay cosas que Dios no hace ahí mismo cuando oramos, pero sí cuando caminamos en fe, en obediencia a la palabra del Señor. Y a veces sin darnos cuenta, entonces recibimos, experimentamos el poder del Señor. Alabado sea Dios. Esta semana, hablando con un hermano muy querido que ustedes conocen, nuestro hermano Julio Mejía, él nos comentaba su testimonio, que cuando él conoció al Señor hace muchos años, él estaba prácticamente imposibilitado en medio lado de su cuerpo, estaba paralizado. Y además él tenía otras complicaciones. Y cuando él recibió al Señor como Salvador, recibió sanidad de algunas de estas enfermedades. Y él sintió que experimentó sanidad, pero le quedaba todavía paralizado medio cuerpo y sus dedos estaban torcidos en su mano derecha. Y entonces él dice que el Señor le habló cuando él estaba recibiendo a Cristo en la primera reunión. Al ir hacia su casa después de esa reunión, escuchó la voz del Señor audible que le dijo: cuando te bautices, te acabo de sanar. Y el hermano nos contaba esta semana cómo 3 meses después él está recibiendo el bautismo. Recibe el bautismo y cuando está, no en el momento que sale del agua, sino cuando va a un cuartico a cambiarse de ropa y a ponerse la ropa limpia, empieza a recibir sanidad en el resto de su cuerpo y quedó completamente sano en ese momento. Y decía: tremendo. Cuando alguien camina en obediencia al Señor, en fe, creyendo al Señor, Dios sigue obrando. Dios está obrando en este momento en su vida, en su familia, en personas, porque estás de alguna manera, al estar aquí, le estás creyendo al Señor. Y al estar aquí recibiendo la palabra, estás caminando en obediencia al Señor. Estamos aquí porque el Señor ordenó que no dejáramos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, que nos juntemos para adorarlo, que hagamos el esfuerzo de ir, de estar ahí, estar en la casa del Señor. No es una opción para nosotros el día del Señor. Yo aprendí esto desde muy chiquito, a ir a la casa del Señor, y lo hacemos en obediencia al Señor, en un caminar de fe. Apartamos este tiempo para estar de cara al Señor, y cuando estamos en obediencia a Él, en cada asunto que Él nos manda, cualquiera que sea, el poder de Dios fluye. La gracia de Dios fluye, sigue fluyendo. Así que yo siempre creo que hay cosas que Dios está haciendo. Mientras estamos aquí reunidos ahora, mientras estamos recibiendo la palabra, mientras estamos adorando, mientras estamos en su presencia, Él está haciendo su obra. Bendito sea el nombre del Señor. Hay cosas que ahora mismo Él está haciendo, y hay cosas que en esta semana seguirá haciendo, como estos hombres, mientras iban, fueron sanados. Ese es el asunto de la fe. Alabado sea el Señor. Pero el otro tema que nos muestra esta porción de la palabra es el agradecimiento. ¿Y los 9 dónde están? Pregúntale al que está a su lado. ¿Y los 9 dónde están? ¿Y los otros dónde están? Y hay gente así en el pueblo del Señor que es muy intermitente, ¿cierto? O sea,
prenden y apagan, aparecen y desaparecen. Y más en esta pandemia, muchas personas han desaparecido de las iglesias. Y aún es que es tan virtual, tampoco. Conozco una iglesia muy grande aquí en Bogotá, con un auditorio para 3.500 personas, lo han habilitado para 350 y no están llegando los 350. Y uno dice, carambas, ¿y los 9 dónde están? No, es que están virtual, pero las conexiones no llegan a 500 y esta es una iglesia de miles. Estamos pasando como en un filtro, en un zarandeo como iglesia en este tiempo de pandemia. Y a la verdad no sabemos cómo va a terminar esto cuando volvamos a la normalidad de la presencialidad. ¿Cuántos realmente han ido a la presencia del Señor ya? Otros se fueron al mundo, otros se desconectaron de todo. Espero ese no sea su caso. Más bien nosotros sea de los que con el Señor preguntamos, ¿y los 9 dónde están? O los 900, o los 90, o los 9,000. Cuida tu fe y tu obediencia al Señor en este tiempo. Así nos toque desde casa, pero cuida de reunirte con tu familia y de estar ahí en devoción al Señor y en un momento de recogimiento y de cara al Señor. No perdamos la buena costumbre. Yo le doy un consejo a los que están en casa. El día domingo, levántese temprano, báñese, aliste sus niños y coja su Biblia y tome un tiempo para estar conectado. No pierda esas buenas costumbres. ¿Aló? Porque es que si eso es ahí desde la cama y en pijama y bostezando, perdemos cosas valiosas. Y los niños especialmente, si no se están congregando, que no pierdan esa costumbre de saber que ese es el momento para Dios, para el Señor, si no vamos a ninguna parte, pero aquí frente a la pantalla, pero estamos conectados en la presencia del Señor. Devoción se llama eso, piedad. Y esto requiere de nosotros también una actitud, porque hay que conservar buenas cosas, buenas costumbres en el Señor, el día del Señor, conectados con Él. ¿Me entiende lo que le digo? No es que no pueda estar desde su casa o desde cualquier lugar o estar aquí, pero la disposición que nosotros tenemos de corazón hacia el Señor, el día del Señor, es un valor que la iglesia debe guardar y debe fortalecer. Yo recuerdo de niño mi madre y mi padre con sus 16 hijitos, el día a las 9 de la mañana en filita india, a la casa del Señor. Llenábamos media iglesia. Eso no se olvida. Y eso la iglesia no puede dejar de practicarlo en este tiempo, aunque las cosas han cambiado. Pero guardemos esa devoción en el día del Señor, para que no estemos en el grupo de quienes se pregunta, ¿y los 9 dónde están? Este es un tiempo de gratitud para estar de cara al Señor. Pero ¿qué es el agradecimiento y por qué? El agradecimiento, en primer lugar, glorifica a Dios y es una actitud interior que debe estar en la vida del cristiano siempre. De hecho, es un acto de fe, dar gracias a Dios. Es algo que todos los días y especialmente el día del Señor debemos revestirnos de esta actitud de dar gracias y de decirle, Señor, reconozco tu bondad. Reconozco que tú eres la fuente de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Yo me imagino a estos hombres leprosos cuando iban de camino, los 10 hacia Jerusalén, obedeciendo a la palabra del Señor, y de pronto se dan cuenta, algunos se dan cuenta que está sano. No sé si se sanaron todos al tiempo, si fue una sanidad instantánea o fue una restauración progresiva mientras caminaban hacia Jerusalén. Lo cierto es que llega un momento en que todos comprueban que fueron sanados. Y uno dice, yo me voy para mi casa, en Galilea o en Samaria o donde fuera, a conectarme con mi familia. Otro dice, yo voy a tal otro lugar y toman diferentes caminos. Pero uno solo de ellos se queda pensando y dice, yo voy a buscar a Jesús, al autor de esta sanidad. Yo voy a regresar a encontrarlo donde esté, porque debo darle gracias.
Y este hombre dice que viene al Señor y volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cómo glorificaba a Dios? Imagínate este que había sido leproso, no era músico, no estaba cantando canciones. ¿Qué podía decir él tal vez a gran voz? ¿Qué se le ocurre que eran las palabras de este hombre cuando al fin llega donde está el Señor rodeado de multitudes? ¿Qué estará gritando? Alabado sea Dios, fui sano de mi enfermedad, 20 o 30 años leproso, el Señor me sanó, gloria a Dios por Jesús. Y dice que a gran voz gritaba, emocionado de lo que Dios había hecho. ¿Sabe que esto de alabar al Señor es interesante? Nosotros también aprender a hacerlo, aunque los tapabocas ahora nos impiden un poquito. Pero hay que alabar al Señor a gran voz. Dice la palabra, voces de júbilo y de salvación se oyen en las casas de los justos. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. ¿Y sabe cómo es que se aclama? Cuando habla de aclamar y de hacerlo con júbilo. ¿Ha ido a un estadio o lo ha visto por la televisión? ¿Cómo aclaman a la persona que mete el gol? ¿O aclaman al jugador favorito cuando hace una jugada espectacular? Y la gente entonces en su aclamación está... Y hacen sus coros, ¿no? Y hacen retumbar ese estadio. Bueno, uno de los mundiales pasados la gente estaba con unas cosas llamadas babucelas. Qué fastidio con eso, pero era el júbilo. O cogen el pito del carro y eso es aclamar. Y lo hacen con júbilo por Santa Fe o Millonarios o cualquier otro. Y el pueblo del Señor, ¿qué dice? Dice la Escritura, aclamen al Señor con alegría toda la tierra. Canten y exalten a Dios, dice, con sus gargantas, aún sobre sus camas. Alaben al Señor. Por eso el pueblo del Señor debe alegrarse en Dios. Por eso aplaudimos, por eso levantamos las manos. Por eso la amplificación de sonido, por eso el ministerio de alabanza. Gracias por guiarnos. Aunque a veces ellos están ahí como solitos y el resto como que no arranca. Pero aclamar, alabar. ¿Y por qué? Porque es que estamos agradecidos, estamos emocionados, estamos alegres de lo que el Señor ha hecho. ¿O no es así, hermanos? ¿Está usted agradecido? Como aquel leproso. Y venimos a un lugar como este o lo hacemos desde la casa y decimos, gloria a Dios. Él es bueno, eres maravilloso, Señor. Te amo, decía David, Salmo 18. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, mi alto refugio. Qué aclamaciones, bendito sea el nombre del Señor. Este hombre vino, dice, glorificando a Dios a gran voz. ¿Por qué? Porque estaba agradecido. Y el agradecimiento entonces nos conecta con la alabanza y la exaltación al Señor y el reconocimiento de Dios. Es un acto de fe, es un acto de alabanza, es un acto de rendición y reconocimiento de la soberanía y de la grandeza del Señor. Cuando al fin llega a donde está Jesús, dice que se postró en tierra a sus pies. Se postró. Iglesia, no pierda tampoco esa costumbre de postrarse, de arrodillarse y de levantar las manos y de llorar en la presencia del Señor agradecido. Ahí en la mañana en su casa, póstrese y alabe al Señor y dígale gracias por este nuevo día.
Gracias por esta noche que ha pasado. Gracias por mi familia. Gracias por los hermanos de la iglesia. Gracias por todos los que oran por mí. Gracias por lo que has hecho. Gracias porque puedo respirar. Gracias porque tengo un lugar para vivir. Gracias porque tengo un empleo, una provisión. Gracias porque tú me muestras de tantas maneras tus maravillas. Estoy agradecido y te alabo y me postro ante ti. Y reconozco que tú eres el Señor. Aquel hombre dice, se postró a los pies del Señor dándole gracias. ¿Sabe qué significa postrarse? Arrodillarse y poner la frente contra el suelo. Y ahí el hombre, a lo mejor emocionado, llorando, le decía, Señor, gracias. Tú no sabes cuánto tormento había vivido yo por tantos años. Tú ni te imaginas, Señor, cuánto yo deseaba ser sano, ser libre, y ahora tú lo has hecho, y lo has hecho de una manera extraordinaria. Mientras caminaba hacia Jerusalén, mientras iba, recibí sanidad, pero porque tú diste la palabra, Señor. Gracias, gracias, gracias. A este hombre quizá le faltaban palabras para expresar todo lo que había en su corazón. Y cuando el Señor se queda mirando a este hombre dándole gracias, postrado, alza su mirada y pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Y los 9 dónde están? Y queda en el aire esa pregunta. ¿Y los otros? Y tú estás aquí dándole gracias al Señor. ¿Y tu familia extendida dónde está? ¿Y tus amigos dónde están? Y muchos miles que Dios también ha bendecido en estos días en Colombia, ¿dónde están? Pregunta el Señor. Por eso de nuestra parte siempre mantener la actitud de agradecimiento al Señor. Nunca estemos en el grupo de los 9 desagradecidos. Que no pregunte el Señor, ¿y aquel o aquella dónde está? Si a esa también la bendije, si a esa también le mostré el favor y la misericordia y la gloria, porque cada día Él lo hace. Es un acto de adoración, de rendición, de fe, de alabanza, gratitud. Bien dice la palabra en primera carta a los Corintios capítulo 5 verso 17. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dad gracias, ¿por qué? Dad gracias en todo o por todo. ¿Cómo lo dice el texto? Ayúdeme. En todo. Hay una diferencia ahí, por todo o en todo, a la final se incluye también. En todo, en todo. Dad gracias en todo, en un acto de fe. Porque en medio de todo, aunque a veces las cosas sean negativas, podemos entender que Dios está trabajando, que Dios está obrando, que Él está haciendo y que Él perfeccionará su obra, y yo confío en Él y puedo agradecerle en todo, siempre en todo tiempo, en toda circunstancia, en toda situación puedo mantener mi actitud de agradecimiento. En segundo lugar, quiero decir que el agradecimiento nos enfoca en lo positivo. O sea, en primer lugar, el agradecimiento glorifica a Dios. Y en segundo lugar, el agradecimiento nos enfoca en lo positivo. Es decir, el agradecimiento, la actitud de agradecimiento cambia el lamento y la queja en paz y descanso. Y nos pone en un plano positivo delante del Señor. Sí, Señor, estoy enfermo, pero te doy gracias porque tengo acceso al sistema de salud, porque hay médicos que me atienden, porque hay hermanos que oran, porque la familia me rodea. Hay muchas cosas buenas alrededor de esa enfermedad y cosas por las cuales darle gracias a Dios. Además, aunque enfermo, pero estoy con vida, bendito sea el nombre del Señor. Y Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Entonces el agradecimiento nos enfoca en lo positivo.
De esto hablo en ocasiones cuando hermanos dicen, hermano, es que si usted viera mi nevera, es una nevera ecológica, solo agua. Y yo le digo, pero dele gracias a Dios que tiene nevera. Hay motivo para darle gracias a Dios. Y tienes una casa donde tienes la nevera o un lugar donde vivir. Cuando decidimos ser agradecidos, siempre habrá una razón para cambiar el lamento y la queja en alabanza, en una actitud positiva. No, hermano, es que si usted conociera a mi marido, ¿qué voy a estar yo agradecida? Pero tienes marido. Hay muchas que no tienen. Órale al Señor, que el Señor te lo cambie, no por otro, sino internamente. Sí, oye, no me malentienda, ¿no? Haga la obra, Él es el que pone el querer como el hacer, será tu motivo de oración. Pero empieza a dar gracias. A veces en consejería, que las personas vienen con sus problemas matrimoniales y una persona puede pasar una hora hablando mal de su cónyuge, diciendo es que es terrible. A una señora un día le puse una hoja en blanco y le dije, por favor, escríbame aquí 5 cualidades de su esposo. 5 cosas buenas que tiene su esposo. Me dijo, no, ese zángano no tiene nada positivo, ¿qué voy a escribir ahí? Le has hablado una hora cosas negativas. Escribe 5 cosas, debe tenerlas. Vamos a orar para que el Espíritu de Dios te revele entonces. Y haciendo un esfuercito pudo escribirlas. Y luego dije, ahora empecemos a darle gracias a Dios. Y sabe, me decía, una cosa que tiene mi esposo de verdad y tengo que reconocerlo, es que ese hombre sí es responsable con la casa. O sea, él primero la casa, el mercado, las facturas, todo eso. Entonces no es tan mala gente. Y yo decía, pero entonces ¿por qué era mal esposo? Bueno, tenía otras cosas que ella estaba viendo y lógicas, pero hay que enfocarse en lo positivo. Cuando miras tus padres, cuando miras tu esposa, cuando miras tu esposo, cuando miras tus hijos, o te puedes quejar o puedes agradecer. Cuando miras la iglesia, cuando miras los hermanos, cuando miras al pastor también, o te puedes quejar o puedes agradecer. Y hay muchas razones. Entonces cuando uno agradece, está reconociendo todas aquellas cosas buenas en las cuales Dios está y se está manifestando, y esto nos enfoca del lamento y de la queja a una mejor actitud. Además, el agradecimiento alimenta las buenas relaciones entre nosotros. Qué bueno cuando nos sirven el almuerzo, la comida, el desayuno. ¿Qué dices? He visto algunos que cuando se sientan a la mesa dicen, ¿otra vez esto? Y algunos jóvenes se ríen. Oye, agradece. Tienes una mesa, tienes alguien que prepara la comida, tienes alimento. Da gracias. Y nos sentamos a la mesa y damos gracias. Y el Señor pone su mano ahí de bendición. Dar gracias. No te quejes, da gracias. Y esto ayuda a las buenas relaciones. Gracias, mamá, por preparar el alimento. Gracias, papá, por traer alimento a la casa. Gracias, hijo, ¿le has dado gracias al papá por pagar la pensión del colegio? Por transportarlo, por hacer una cantidad de cosas que hace, por trasnocharse contigo, por acompañarte, por ser un soporte ahí. Da gracias. Esposa, da gracias a tu esposo. Esposo, da gracias a tu esposa. Padres, den gracias a sus hijos, hijos a sus padres. Al vecino, darle gracias. Al celador del conjunto, ahí donde vives, da gracias, sea agradecido. Y si puedes esas gracias envolverlas en algo, será mucho mejor. Amén. Pero sea agradecido para que no pregunten por ti diciendo, ¿y los 9 dónde están? Agradecimiento. Y cuando somos agradecidos y lo expresamos y lo verbalizamos y lo envolvemos en algo o lo hacemos acciones, entonces esto coge toma un poder poderoso
Y muchas personas estarán dando también gracias a Dios por tu vida. Alabado sea el Señor. A veces decimos, no, pues es que esa es su obligación. Apenas está cumpliendo con su obligación. No importa, dale gracias. Da gracias. Da gracias a tu papá por conducir el carro en Bogotá. Eso es un trabajo grande. Y a veces llegamos a casa y nadie da gracias y hemos manejado 2 horas. Oye, gracias. Sea agradecido. Amén. Sea agradecido. El agradecimiento nos ayuda a alimentar las buenas relaciones y alimenta también el gozo en el corazón de cada persona. Cuando somos agradecidos no se da lugar a tristeza. Y quiero terminar esta enseñanza de la palabra en un pasaje muy querido, muy maravilloso en Filipenses 4:6. Dice la palabra del Señor, dándonos guianza para nuestra vida de oración. El apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La oración no puede ser solo petición y queja y lamento y dame, y dame, y dame, sino que dice la oración con acción de gracias. En mi experiencia personal, me gusta poner primero en mi tiempo de oración mis peticiones, y puedo durar 10, 15 minutos, 20, hablando con el Señor sobre mis peticiones, pero sé que una vez que empiece a darle gracias, se me puede ir 1 hora o más. Y ya dijo el Señor, ¿para qué te digo más de mis peticiones? Si ya tú las conoces, tú sabes, voy a alabarte, voy a darte gracias. Y empiezo a agradecer tantas cosas. Y mi corazón muchas veces se quebranta. Y hay lágrimas y conmoción en mi corazón diciéndole al Señor, eres tan bueno, eres tan maravilloso, eres tan precioso. Te invito para que en tu vida de oración tomes un buen tiempo para dar gracias. Y si no alcanzas a decirle al Señor todas tus peticiones, tranquilo, el Señor las conoce. Y el que se deleita en Él, hay una promesa que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero queremos las peticiones del corazón, pero no aprendemos a deleitarnos en Él. Es cuando tú te deleitas y lo adoras y lo contemplas y estás delante de Él, y si no te alcanzó el tiempo para decirle los problemas, no importa, la promesa se cumplirá, Él lo hará. Entonces dice, no te afanes por nada, órale al Señor, presenta tus peticiones en toda oración y ruego, con acción de gracias, con una actitud de agradecimiento. Y esto te llenará el corazón de amor y de alabanza delante del Señor. Bendito sea su nombre. Y los 9, ¿dónde están? Pero tú le dices al Señor esta mañana, yo estoy aquí, Señor, como aquel hombre leproso, postrado a tus pies. Aquí está mi corazón, aquí está mi vida, aquí está mi familia. Oremos al Señor. Inclina tu rostro y dile, Señor, así como aquel hombre leproso que fue limpiado, aquí estoy, alabándote con este ministerio de alabanza y con esta iglesia a gran voz, pero también postrado a tus pies, reconociendo tu favor, reconociendo tu bondad, reconociendo tu misericordia para mí. Dile al Señor, tú eres lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Gracias por tenerme tanta paciencia, Señor. Gracias, yo no merezco nada de ti, pero tú diste tu vida por mí en la cruz. Yo no soy mejor que otros, pero tú me llamaste un día para estar en tus caminos. Me has dado ese privilegio de ser parte de tu pueblo, de ser tu hijo. Muchas gracias. Dile al Señor, hoy has movido mi corazón para estar aquí presente y adorarte en este auditorio con tus hijos, con tus hijas.
Hoy me has movido para estar conectado a esta transmisión con todo el corazón, con toda la devoción, con mi familia, para reconocerte a ti, Señor, que tú eres bueno, que tú eres maravilloso. Dile al Señor: yo no quiero estar en el grupo de aquel por el cual tú preguntaste, de los que no reconocen tu grandeza, tu misericordia, tu bondad. Yo reconozco, Señor, que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú eres el amor de mi vida, mi esperanza, mi ayudador, mi pronto auxilio, mi sanador, mi fortaleza, mi Padre. Oh, gracias. Adora al Señor, dale gracias. Dale gracias, que tu corazón rebose de gratitud y alabanza al Señor, rendido a Él. Dile: Señor, perdóname cuando a veces como que me desconecto de esto, de darte gracias y de estar rendido a tus pies. Limpia mi corazón, Señor, limpia mi corazón. Tú dices en tu palabra de aquellos que adoran a las criaturas antes que al Creador, y que miran la creación y que hacen tantas cosas, pero que a ti no te dieron gracias, no te honraron ni te dieron gracias. Pero ellos es que no te conocen, ellos tú no los has llamado. Dile: ayúdame, Señor, a darles testimonio de tu palabra, pero que mi corazón esté rendido a ti, Señor. Quizá hay personas en esta mañana que aquí o allá, en su lugar, necesitan rendirse por primera vez al Señor, entregarle la vida al Señor, pedir que les dé vida nueva, que haga un cambio, convertirse a Él. Si es esa tu necesidad, haz conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, reconozco hoy que te necesito. Reconozco hoy que tu misericordia también se ha extendido sobre mí. Gracias por permitirme hoy escuchar tu palabra. Te abro la puerta de mi vida, te recibo como mi Señor, mi Salvador, y decido, Señor, caminar contigo en tus caminos y darte gracias todos los días de mi vida y disfrutar de tu presencia. Cambia mi vida, transforma mi vida. Te lo ruego, Señor. Te reconozco como mi Salvador personal. Acepto lo que hiciste por mí en la cruz y acepto el señorío de Jesús sobre mi vida. En el nombre de Jesús oro y te doy gracias, Padre. Amén, amén.